Bienvenidos a este nuevo capítulo de Biorrelatos, el podcast organizado por el Museo de la Salle, en el que cada mes les compartiremos un relato de la biodiversidad. En el capítulo de hoy seguimos con nuestra temática de Halloween, hablando de los únicos mamíferos capaces de volar, los murciélagos. Contaremos con la participación de un invitado muy especial, Diego Esquivel. Diego ha trabajado arduamente en la investigación de estos increíbles animales y hace parte de la Fundación Curupira. Diana, ¿qué opinas de estos animales? Para mí en serio que son muy interesantes, tanto que tenemos influencias culturales de ellos desde hace mucho tiempo, por ejemplo en culturas precolombinas. Prueba de esto son que varios pueblos de México y Centroamérica llevan el nombre que en lenguas aborígenes se daba a los murciélagos. Por ejemplo, Sinacantepec, que significa en el Cerro de los Murciélagos, está situado al oeste de la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Ay, sí, Cami, la verdad, estos animales son excepcionales, pero lastimosamente cuentan con una muy mala fama. Pobrecitos, ¿no crees? Sí, no la merece. Por eso el capítulo de hoy está centrado en ellos, con el fin de limpiar un poquito su reputación, de la única manera posible, conociéndolos. Como introducción, los murciélagos son el segundo grupo más numeroso entre los mamíferos, solo superados el número de especies por los roedores. Pertenecen al orden Chiroptera, palabra que deriva de las raíces griegos chiros, mano, y terón, ala, es decir, son mamíferos con las manos transformadas en alas. Este nombre ya nos habla de las características más sorprendentes de ellos, su capacidad para volar. Siendo el único mamífero capaz de hacerlo, pruebas de la evolución del vuelo en ellos datan de hace unos 50 millones de años, debido al hallazgo de fósiles encontrados principalmente en América del Norte y Asia, y en estos restos se han encontrado evidencias de adaptaciones como extremidades anteriores alargadas. Actualmente ellos cuentan con una membrana hecha principalmente de colágeno y otras proteínas, además de otras adaptaciones a nivel de comportamiento, como la de dormir cabeza abajo, ya que para ellos es muy difícil despegar desde el suelo. ¡Wow! En serio que son asombrosos. Pero bueno, hablando de su mala fama, probablemente esta se deba a la creencia de que son animales peligrosos, lo que tiene su origen en hechos como los ocurridos a principios del siglo XX, tiempo donde grandes explotaciones ganaderas de países como Argentina, Brasil, México, Perú y Venezuela sufrían la pérdida de animales por una enfermedad desconocida que les causaba síntomas como agitación y parálisis muscular. Tiempo después se supo que la enfermedad se trataba de la rabia, transmitida por murciélagos hematófagos. Pero, aunque esto sea verdad, no podemos culpar a estos animales de este hecho. Primero, en el mundo hay más de 1.200 especies de murciélagos. De esas, solo 3 son hematófagos, y de esas 3, solo una se alimenta de sangre del ganado. Además, hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que el surgimiento de estas enfermedades en gran parte es culpa nuestra, ya que la destrucción de su hábitat y posterior colonización de estos espacios es lo que ha permitido que nosotros o nuestros animales domésticos entremos en contacto con los murciélagos y por ende con estas enfermedades. Sin embargo, la desinformación ha causado eventos tan tristes como el que ocurrido durante la pandemia de COVID-19 en el pueblo de Culden. ¿Oíste esa noticia? Sí, pero cuéntaselo a nuestros oyentes. Bueno, lo que ocurrió en el pueblo de Culden, ubicado en el norte de Perú, fue que los pobladores escucharon que el coronavirus se había originado de los murciélagos, y al descubrir una colonia cercana de estos animales, su reacción inmediata fue ir a destruirla con antorchas. Pero bueno, es hora de que pasemos a conocer la importancia de estos maravillosos animales y así limpiar su reputación. Diego, cuéntanos acerca del rol ecológico de los murciélagos. De la importancia ecológica tremenda. Creo que es uno de los órganos que por muchas otras razones pasan un poco desapercibidos y no se suelen reconocer todos los beneficios y toda la importancia ecológica. Para comenzar, por ejemplo, el tema de la polinización. Muchas especies de murciélagos realmente son polinizadores de muchas especies de plantas. Se creen actualmente que son más de 500 especies de plantas que se ven beneficiadas. Entonces, cuando el murciélago va en la noche buscando su alimento, hay muchas plantas que florecen únicamente en la noche. Cuando estas plantas florecen en la noche y ya las aves no están, digamos que entrarían los murciélagos, entre comillas, a reemplazar ese papel importante que tienen las aves en el día, y lo que hacen es ayudar a polinizar todas estas plantas. Los murciélagos se alimentan también de néctar de estas flores, entonces muchos tienen especializaciones morfológicas adaptadas.
Hay algunos murciélagos nectarívoros que tienen su hocico larguito, digamos casi que adaptado a la forma de campana de las diferentes flores de las cuales ellos se alimentan. Aparte de eso, también tienen una lengua mucho más larga de lo normal, y esto lo que hace es facilitar básicamente esa alimentación del néctar de estas flores, de estas plantas que florecen de noche. Esto, por ejemplo, el tema de la polinización, para profundizar un poco más, en términos de beneficios para el humano, se ve muy bien representado, por ejemplo, en un caso del agave en México. Entonces, el agave es una planta que florece de noche, y ahí en México hay una especie de murciélago que poliniza esta planta, y esta planta, digamos, en los años 90, debido a las malas prácticas de agricultura, pues comenzaron a sufrir una enfermedad que comenzó a atacar y acabar campos de agave. El tema de este tuvo implicaciones porque del agave en México derivan lo que es el tequila, y el tequila es una de las más consumidas. Entonces toda la producción se les fue al piso, y toda la cadena que tenían en ese momento pues se les comenzó a ir al piso. Entonces una de las estrategias que se ha venido desarrollando, liderada por el doctor Rodrigo Medellín en México, es hablar con estas personas, hablar con estos productores y comenzar a tratar de tener prácticas más amigables. Entonces se logró llegar a una especie de convenio en donde los productores respetaban el 5% de agave y dejaban que florecieran algunas de estas flores, que eso permite, pues, digamos, que el murciélago pueda tener flores disponibles, porque la producción del agave es que antes de que florezca ya lo están cortando para generar el tequila. La idea es que lo dejen florecer el 5%, que por hectárea vienen a ser más o menos unas 250 plantas, y estas 250 plantas por hectárea pues es un recurso que ahora el murciélago tiene de nuevo, que antes tenía pero que se lo quitaron, tiene de nuevo, y que no solamente ayuda a la polinización de esta planta, sino que ayuda a que sea diversa genéticamente, por lo tanto pues que sea más resistente. Otro rol fundamental que tienen los murciélagos es en el control de insectos. Un murciélago se estima en promedio puede llegar a consumir hasta 1200 mosquitos en una sola noche. Si no fuera por ello, seguramente la cantidad de mosquitos pues sería muchísimo más. Ellos no solamente se alimentan de mosquitos, se alimentan de muchos otros insectos, escarabajos, hemípteros y otros insectos que también pueden llegar a ser plagas de cultivos agrícolas. Entonces, esto, por ejemplo, ha sido muy bien explorado, principalmente en la parte de Asia y en la India. Tienen vastos campos, por ejemplo, de arroz, y se han dado cuenta que sale mucho más económico y productivo para ellos, para los productores de arroz, tener refugios artificiales para los murciélagos y fomentar prácticas amigables con los murciélagos que, por ejemplo, agroquímicos. Otros murciélagos que se alimentan también de frutos ayudan en la dispersión de semillas. Digamos que los murciélagos tienen un papel fundamental en la dispersión de semillas. Ellos, a medida que van volando en la noche buscando su fruto, van alimentándose de higos, de muchas especies de plantas. Y mientras van en la noche, pues digamos que ellos van soltando esas semillas en las heces, y básicamente son como semillas que caen y comienzan a regenerar, comienzan a crecer y a regenerar ecosistemas. Entonces, esa dispersión de semillas, esa lluvia de semillas nocturnas, lo que hacen es ayudar a que nuestros bosques pues comiencen a regenerarse poco a poco. Ellos últimamente ya no se usan tanto, pero digamos que el guano o las heces de los murciélagos también tienen un uso fundamental en los temas agroquímicos y de industria, en la fertilización de suelo. Los excrementos de los murciélagos, que es llamado guano, de esa forma son muy ricos en nutrientes, y hace muchos años se usaban principalmente pues como fertilizante natural. Y un último rol que podría decirse de los murciélagos, pues bueno, digamos que también cumplen un papel importante en la cadena alimenticia de otros organismos. Los murciélagos tienen pocos depredadores, pero entre ellos se destacan los búhos, algunos halcones, y entre otros que también cumplen un papel pues importante. Entonces digamos que en resumen, sí, los murciélagos cumplen un montón de papeles cruciales para la salud de los ecosistemas. Por eso es que su preservación pues es fundamental para poder seguir manteniendo el equilibrio natural de estos ecosistemas. Bastante interesante lo que nos acaba de nombrar Diego. Yo agregaría además que son unos excelentes indicadores biológicos, por lo que su presencia es fundamental para medir la calidad de un ecosistema. Además, incluso los tan temidos murciélagos hematófagos como especies Desmodus rotundus han sido claves en el avance médicos. En las salidas de estas especies se han encontrado una enzima conocida como DSPA, desmoteplasa, que está siendo estudiada como una alternativa segura y eficaz en el tratamiento de los derrames cerebrales. Pero bueno, abundando un poco más en las características de los murciélagos, como habrán escuchado, esto es muy importante, ya que también dependiendo de su alimentación tienen ciertas modificaciones corporales. Diego, ya nos nombraste algunas, como un hocico largo y lengua alargada. ¿Qué otras adaptaciones corporales debemos tener en cuenta?
digamos, existen diferentes gremios tróficos, diferentes hábitos alimenticios que tienen estos organismos. En cuanto a las características morfológicas, estos animales son sinceramente impresionantes. Digamos que los murciélagos insectívoros, por ejemplo, han desarrollado un sistema, principalmente los insectívoros, algo llamado ecolocalización, ¿sí? Que básicamente son adaptaciones que tienen en sus oídos y adaptaciones que les permiten emitir ultrasonidos para poder buscar y poder cazar sus presas. Entonces, estos murciélagos básicamente van volando por el ambiente y van emitiendo gritos, por decirlo de alguna forma, o van emitiendo sonidos, ultrasonidos, que no son, digamos, audibles para nosotros, por ejemplo. Y estos sonidos viajan en el ambiente, rebotan contra estructuras como, por ejemplo, árboles, viviendas, cualquier tipo de estructura física que esté en el ambiente, incluidos los insectos, y son capturadas por una estructura especializada que se llama el trago. Y a raíz de eso, ellos se van haciendo todo un mapa mental de la altura y del ambiente donde ellos están volando. Entonces, cuando están cazando estos murciélagos insectívoros, estos ultrasonidos ellos comienzan a emitir estos sonidos de una forma mucho más rápida a medida que se van acercando al insecto, por lo tanto va rebotando más rápido y ellos de esta forma van detectando la orientación y la velocidad que deberían de tener para poder cazar el insecto. Entonces, otras adaptaciones están muy relacionadas con los dientes. En los murciélagos hay cualquier cantidad, hay diversidad de diferentes tipos de dientes. Hay dientes que son afilados, principalmente adaptados justamente para atrapar insectos en vuelo o para agarrarlos desde las plantas, para poder, digamos, también resquebrajar esa estructura dura que tienen los insectos. Y hay otros tipos de dientes que son un poco más grandes, son un poco más robustos, que querríamos tener más fuerza, que es lo que tendrían, digamos, ya otro tipo de murciélagos que se alimentan, digamos, principalmente de frutos. Entonces, ya aquí hablamos de los murciélagos frugívoros, que una de sus especialidades morfológicas tendrían unas mandíbulas y unos dientes más gruesos, más robustos, que les permite triturar los frutos, les permite digerir este tipo de frutos para consumo. Eso suele ser una parte muy importante de su dieta. Otro, como ya lo mencioné antes, una lengua larga y delgada, que les permite pues alcanzar el néctar de las flores. Otras especializaciones van referidas principalmente no solamente a los dientes, sino también a las garras. Hay algunos murciélagos que tienen unas garras bastante afiladas, principalmente los murciélagos carnívoros, y lo que les permite básicamente poder capturar y desgarrar a sus presas, que pueden ser peces, pueden ser ranas, pueden ser pequeñas aves, entre otros. Y finalmente, pues, digamos que también tienen diferentes tipos de hábitos de caza en vuelo. Muchos de ellos son muy ágiles cazando en vuelo sobre el dosel de los árboles. Muchos de ellos son demasiado buenos cazando ya en el interior de los bosques. Y aquí vienen otras adaptaciones un poco asociadas a eso. No todos los murciélagos tienen la misma estructura alar. Hay murciélagos que tienen la membrana alar un poco más delgada, larga. Los murciélagos son entonces muy rápidos, pero tienen poca maniobrabilidad. Los murciélagos los vemos principalmente por encima del dosel, volando a altas velocidades y o sobre cuerpos de agua o en praderas. Y hay otros murciélagos que son un poco lo contrario, no tienen alas tan alargadas, son más bien cortas, y las alas no son tan angostas, sino que son más bien anchas. Entonces, digamos, pierden un poco de velocidad, pero tienen mucha maniobrabilidad. Entonces, ellos pueden hacer lo que los otros murciélagos no, volar y maniobrar dentro del bosque. Entonces, digamos que todas esas modificaciones a nivel de la estructura, de la morfología de las alas, de los dientes, los diferentes hábitos de caza, las garras, o de lengua larga y delgada, junto con la ecolocalización, son lo que les ha permitido, digamos, avanzar y dominar diferentes gremios propios. ¡Wow! ¡Qué características tan asombrosas! Pero estos animales no son solo sorprendentes a nivel anatómico, sino también comportamental. Por ejemplo, hay muchas especies migratorias. ¿Tú sabías eso, Diana? Sí, tenía una en mente. Bueno, de pronto de la que tenías en mente es el murciélago más conocido migratorio, que se trata del murciélago pelón mexicano, Tadarida brasiliensis mexicana, el cual recorre hasta 1.600 kilómetros desde sus cuevas de verano en los estados de Texas y Nuevo México hasta sus refugios de invierno distribuidos en distintas partes de México. Pero bueno, un comportamiento que en serio me ha parecido alucinante se da en la especie Desmodus rotundus. Ellos exhiben conductas altruistas, es decir, en ocasiones actúan en pro de otro miembro de su grupo a costa del bienestar propio. En realidad, el murciélago vampiro común es una de las especies de murciélagos más socializadas del planeta, y no solo se juntan en grupos familiares como muchos otros animales. Los murciélagos vampiros comunes hacen amigos. Lindo. Sí, realmente mucha gente cree que el altruismo es algo solo propio del humano, pero no. Miren, por ejemplo, estos murciélagos no acumulan grandes reservas de grasa, por lo que solo pueden sobrevivir hasta 3 días sin consumir sangre. Se ha visto que cuando un miembro del grupo que lleva tiempo sin comer emite un patrón específico de solicitud de comida, otro individuo regurgita parte de la sangre que ha consumido. Diego, cuéntanos, ¿qué otros comportamientos asombrosos y curiosos exhiben los murciélagos?
El tema de la reproducción también es, pues, generalmente uno encuentra temas conformados por A, pero eso va a variar dependiendo de las especies. Hay algunos generales, digamos que en los sistemas de apareamiento, normalmente hablamos pues de la monada, forman parejas pues que son más estables, y otras tienen unos sistemas de apareamiento pues más promiscuos, por decirlo de alguna forma. En cuanto a la reproducción, pues la época de la varía, depende de las especies. Algunas que crían una temporada muy específica, como hay otras que pueden reproducir durante todo el año. El cuidado parental también varía bastante. Hay algunas especies que cuidan activamente crías, mientras que hay otras que pueden dejar el refugio y regresar periódicamente para alimentar. Y se ha encontrado que, por ejemplo, hay guardas de crías, pueden dejar crías, vuelan, requieren, tienen, digamos, la capacidad de reconocer sus crías, hacer en medio de centenares. Otro tema interesante se refiere básicamente a la lactancia, porque vemos que los murciélagos pues, son mamíferos, al igual que nosotros. Entonces el tema de reproducción es muy similar. El periodo de gestación puede llegar a durar, dependiendo de la especie, principalmente entre unos 40 días hasta, por ejemplo, los 6 meses. Entonces, después de que ellos hacen este periodo de gestación, las crías pues comienzan a alimentarse de leche materna, también consumen leche materna, al igual que lo harían cualquier otro mamífero. Las madres tienen glándulas mamarias que están dedicadas a los fosfatos. El tema de la selección, hay casos bastante curiosos de murciélagos que ya los han llevado a esta selección, y es, por ejemplo, el género Locustón. Este grupo de murciélagos han desarrollado la capacidad de modificar los dientes, los termiteros, y de crear una entrada de forma que les permita a ellos ingresar papel de quien modifica con sus dientes esa estructura y quien va a generar diámetro, el largo, qué tan profunda debe ser ese refugio, lo de macho. Las ventajas que le ofrecen este tipo de refugios a los murciélagos van diseñadas o van enfocadas a eso. Una parte a atraer hembras, pero también otra parte a protección contra depredadores, regulación a temperatura. Uy, cada vez que avanzamos en este capítulo me asombro más y más. Espero que a ustedes también les esté pasando. Pero bueno, pasemos a hablar de su diversidad. Como lo dijimos anteriormente, los murciélagos son el segundo grupo de mamíferos más diverso. Podemos encontrar estas especies tan grandes como los conocidos como zorros voladores, que pueden llegar a medir hasta 2 metros de envergadura. Y por otro lado tenemos a ejemplares como el murciélago abejorro con una longitud de tan solo 2,9 centímetros. Diego, cuéntanos un poco más de su diversidad. Hablando un poco de la diversidad general de murciélagos, actualmente, pues bueno, en el mundo hablamos de 21 familias y más de 1.450 especies. Y especialmente en Colombia ya tenemos pues, bueno, 9 familias y ya vamos en 220 especies. Esto lo que hace es que nuestro país tenga el primer lugar, por lo menos, de riqueza de especies de murciélagos en el trópico. Colombia tiene 7 especies, entonces estas especies solamente ocurren en nuestro país. Entonces, hay muchas que tienen diferentes tipos de amenazas, son especies que han sido también, digámoslo, recientemente descubiertas. Hay una de ellas que se llama Lomporina marinkeli, básicamente tenemos pocos registros sobre ella en la Amazonía de nuestro país. Hay otras que se llaman Carolia mormonandesi, tenemos también a Vampireta sinchi, que son especies más sobre la parte de los Andes de nuestro país. También existe otra llamada Sturnira mispratensis, también sobre la parte andina. De estas especies a nivel global, Lomporina marinkeli se destaca porque pues, está considerada como vulnerable. Y se destaca también Sarcopteris antioquensis, una especie que no hemos vuelto a tener reportes de ellas en muchos años y es considerada actualmente como en peligro. Estas dos especies tienen una categoría de amenaza superior. ¡Ay, qué especies tan interesantes que nos acabas de nombrar! Pero bueno, yo quiero hacer 2 menciones especiales. Una es a la especie conocida como murciélago blanco del Putumayo, Diclidurus ingens, familiar, por supuesto, del murciélago invitado en nuestro anterior capítulo de edición especial, ¿te acuerdas? Ay, sí, el murciélago fantasma. Sí, exacto. Esta especie se encuentra amenazado por la destrucción del bosque, ya sea para su posterior uso en ganadería extensiva o para cultivos ilícitos. Por otro lado, la segunda especie que quisiera nombrar es el murciélago longuirrostro de Geoffrey o murciélago chimbila, Anura geoffrey, que habita aquí en la ciudad de Bogotá, el cual tiene una dieta basada en néctar, frutos e insectos. Bueno, Diego, tú hiciste referencia a la responsabilidad que tenemos de conservarlos, responsabilidad que cada vez se hace más urgente debido a las amenazas que estos enfrentan, como la pérdida de hábitat debido a la expansión de la frontera agrícola o a la expansión urbana. Cuéntanos, ¿qué estrategias de conservación existen o deberíamos empezar a implementar? Bueno, en Colombia sí existe, de hecho está el programa de conservación de los museos de Colombia, trabaja fuertemente en el tema de educación ambiental, pero desde la política gubernamental realmente hace falta muchísimo trabajo. Entonces, uno de los pasos esenciales es vincular los centros gubernamentales. Hay unas estrategias bastante interesantes en diferentes partes de
del país, con actores locales, conociendo la creación de reservas. Bueno, la Secretaría de Ambiente, ellos están haciendo monitoreo en las áreas protegidas que les corresponden. Y ellos llevan a cabo monitoreo de diferentes grupos de mamíferos y entre los murciélagos. Entonces ellos llevan un control, un seguimiento de la riqueza, de la abundancia de estos organismos. Actualmente también están trabajando junto con la Universidad Nacional en un estudio piloto para colocar refugios, unas cachitas de madera construidas, bien pensadas, bien diseñadas, y se están dejando en algunos humedales de Bogotá, por ejemplo, y están comenzando a evaluar cómo los murciélagos ocupan esos refugios. Diego, todas estas estrategias que has nombrado son súper importantes para la conservación de estos animales. También debemos recordar que una de las mayores amenazas que tienen estos murciélagos se debe precisamente a la interacción humana, por lo que queremos hacerles algunas recomendaciones. Si un murciélago entra por accidente a sus casas, lo primero que deben hacer es alejar a sus mascotas para que no lastimen al animal o al revés. Además, deben procurar mantenerse distanciados y abrir una ventana para que el animal salga por sí solo del hogar. Sin embargo, en caso de que el animal no pueda salir, lo ideal sería que llamaran a un experto. Como última instancia, pueden capturarlo y liberarlo usando elementos de protección como guantes y sacándolo con ayuda de una caja y un pedazo de cartón. Bueno, Diana, ¿y qué pasa si se lo encuentran en la naturaleza y no sé, quieren tomar una foto? Bueno, en el caso de encontrárselo en la naturaleza, procuren hacerlo con luz roja y sin flash para no perturbarlo. Bueno, ya por último quisiéramos preguntarte, Diego, ¿cuál ha sido el trabajo de la Fundación Curupira en pro de estos animales? La Fundación Curupira ha hecho un trabajo bastante interesante, más principalmente de investigación y en temas principalmente de conservación de los murciélagos. Entonces, nosotros hemos hecho algunos estudios a nivel, digamos, de investigación en taxonomía. Hay algo entre los murciélagos que eso también, digamos, es una de sus amenazas, una diversidad crítica. La diversidad crítica no es otra cosa más que organismos que son muy parecidos externamente, morfológicamente, pero que realmente a nivel molecular son completamente diferentes. Entonces, esto lo que hace es que no estamos reconociendo adecuadamente la cantidad de especies en la región y lo que hacemos es ignorar especies que están en la naturaleza, pero que no estamos siendo capaces de reconocer, pues no podemos conservar lo que no conocemos a fondo. Entonces, desde la Fundación Curupira estamos trabajando mucho en este tipo de especies, utilizamos diferentes herramientas, nosotros vamos a museos, vamos a colecciones científicas donde otros investigadores históricamente han colectado este tipo de murciélagos, vamos a estudiar sus pieles. Entonces, lo que hacemos con este tipo de herramientas es tratar de entender, desvendar esa diversidad que digamos entre comillas invisible, porque es invisible para los entes de gobierno, invisible comunidades locales y también son casi invisibles para muchos investigadores. Hemos publicado algunos artículos que nos han ayudado a entender un poco mejor la diversidad de murciélagos en Colombia. Hemos hecho también algunos trabajos llenando vacíos de información geográfica, reportando nuevos registros de murciélagos. Encontramos un murciélago muy interesante que es llamado Vampirus spectrum, que es el murciélago más grande que existe en América. Puede llegar a medir hasta 1 metro de envergadura de punta de sus aves. Es un murciélago carnívoro, come pequeños roedores, pequeñas aves y insectos también. Y es un murciélago que realmente es como el tope o el top de la cadena alimenticia entre los murciélagos y los podemos ver de esa forma. Este murciélago encontramos varios registros nuevos para la biología y también para la parte del Caribe y publicamos también la distribución. El Museo de la Salle cuenta con 1.176 especímenes de estos animales agrupados en 9 familias y 101 especies. Dentro de su colección de mamíferos colectados entre 1914 y 2019, recolectados a lo largo del país en localidades como Amazonas, Antioquia, San Andrés, Atlántico, Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Caquetá, Sanare, Tolima, Córdoba y Valle del Cauca y Chocó. Si deseas aprender más de estos maravillosos animales, los invitamos a visitar el Museo de la Salle. En la exposición permanente podrás ver algunos ejemplares en los que detallarás características mencionadas en este capítulo, como las extremidades anteriores alargadas. Recuerden que escucharon a Diana León y Camila Castellón. Así que sigan conectados. Los esperamos en el próximo capítulo de Biorrelatos. Relatos variados de un mundo diverso.